Ya está con nosotros el juez en lo laboral, Raúl Ojeda, que gentilmente nos atiende. Buen día, Raúl. Alejandro Eschafino y Gonzalo Uruel los saludan. ¿Cómo le va? Buenos días, muchas gracias, un gusto. No, al contrario, Raúl, un placer. Y la resolución que ha tenido un impacto importante desde lo político y desde lo que en lo cotidiano puede significar esta reforma laboral que impulsó el gobierno, responde a una presentación de la CGT. ¿Cómo es legalmente lo que se buscó y lo que con su decisión se ha llegado a concretar por estas horas? Esto ha sido una presentación de la CGT que bien pudo haber sido también de la CTA, eso no hay diferencias. Lo importante es que son las centrales que más trabajadores de la Argentina representan. Entonces, están legitimados para pedir en nombre de todos ellos, de todos los trabajadores, estén afiliados o no. Eso es una representación que le dio la ley en su momento y que, bueno, es así, digamos, ¿no? Funciona así. Ellos pidieron la inconstitucionalidad de 83 artículos de la ley, una ley que es mucho más extensa. O sea, no plantearon la inconstitucionalidad de todo, sino simplemente de algunos artículos que consideraron más graves, relativos a contratos de trabajo, a derecho de huelga, derecho a la negociación colectiva y tutela sindical, es decir, la tutela que tienen los trabajadores con cargos gremiales. Sobre ese pedido que se hizo, que es inédito en la historia argentina, porque fíjese que cuando se dictó la ley bases, la CGT no planteó ningún amparo al respecto, pero sí lo hace ahora, respecto de esta ley. Sobre ese pedido se también pidió una medida cautelar para decir, bueno, frenen todo hasta que se dicte la decisión definitiva para que no se produzcan daños graves. Y eso fue lo que se decidió. Es decir, frenamos todo, se frenó todo hasta de los 83 artículos, 82, porque hubo uno por ahí en el medio que no tenía ninguna posibilidad de provocar daños. Uh-huh. De 218 se frenó todo, totales, ¿no? Que incluye sí, la exacto, ley. Exacto. Se frenaron esos artículos esperando que se dicte la sentencia definitiva para que esos artículos, lo que regulan esos artículos no entre en funcionamiento para evitar daños. Fíjese que estamos hablando de millones de contratos de trabajo en la Argentina, miles de sindicatos y miles de convenios colectivos que se podrán ver afectados. O sea, es un tsunami, ¿no? Una magnitud muy grande. Sí, se venía advirtiendo ya desde diferentes sectores que parte del contenido de la reforma laboral chocaba o iba en contra de la Constitución, por caso el derecho a huelga. ¿Ahí hay uno de los puntos fuertes de este freno? Claro, en realidad hay muchas situaciones. El derecho a huelga, porque es la herramienta que tiene el sindicato, es su poder de fuerza, digamos, ¿no? Pero por ahí a lo mejor es más grave el tema de la deshomologación de convenios colectivos de trabajo, que eso deja a la gente bastante desprotegida, a la gente que está cubierta por esos convenios. Perdón, ¿eso qué implica? ¿Esto de poder negociar por empresa que tanto planteó el gobierno? ¿Eso es? Claro, porque se supone, hay una teoría que no es argentina, sino que es universal, está estudiado en todo el mundo, esto que mientras más chiquito es el ámbito de negociación, la fuerza que tiene el sindicato para negociar las condiciones es menor. Entonces, se supone que los convenios colectivos van a tener menos fuerza si se negocian en ámbitos menores. Sí, cuestión de... Eso sería. Claro, claro. Por lo tanto, lo que al menos se pone en debate es
cuán beneficioso o cuán perjudicial puede ser esto a la hora de negociar, ya sea paritarias o cualquier otro tipo de cuestión que hace al ámbito laboral y a las mejoras o no de los trabajadores. Argentina tiene una característica que es envidiada por el resto del mundo, que es esto de la negociación por actividad, ¿no? Es una característica muy argentina esta, y que denota que las actividades se van regulando por separado, pero no por empresas, sino por actividades. Y eso genera que los sindicatos de cúpula de cada actividad puedan establecer o pedir o reclamar por condiciones más amplias, ¿no es cierto? Esto no ocurre en el ámbito de la empresa. Argentina no tiene tradición en negociación por empresa, salvo en las muy grandes empresas que tienen su propio convenio, ¿no? Que yo, por ejemplo, las compañías eléctricas, no sé, alguna más, las de telefónicas, pero después son empresas muy grandes las que tienen su propio convenio colectivo, pero aún así no negocian con los delegados que tienen ahí sentados en la empresa, sino que negocian con la cúpula sindical. Y eso es otro cambio también que genera esta ley, que es que deberían negociar con los delegados que están ahí en la empresa, ¿no? En su momento se decía, bueno, los sindicatos arreglaron su parte vinculada al financiamiento, a la cuota sindical, a la obligatoriedad o no de ello, y una vez que el gobierno modificó en el proyecto de ley eso, bueno, ya para algunos líderes sindicales era suficiente como para que esta reforma avance. Para la CGT, en su conjunto, evidentemente no, pero aquí también hay un punto central que casi que desintegraría o dejaría prácticamente sin razón de ser a los gremios. ¿Llega a ese nivel? No llega a ese nivel, pero sí los debilita notoriamente con cuestiones relativas al financiamiento, al cobro de cuotas sindicales, etcétera. Hay una mirada generalizada de debilitamiento de todo lo que sea acción colectiva en esta ley, ¿no es cierto? Que es justamente lo que se tiene que analizar en la sentencia de fondo, si es así o no es así, ¿no es cierto? Uh-huh. Porque estamos hablando antes de que ocurran los hechos, ¿no? Estamos hablando antes de que haya una huelga, antes de que se caiga un convenio colectivo, antes que los contratos de trabajo se vean modificados. Es todo preventivo, que está habilitado ahora por la norma. Cuando cambió el Código Civil y Comercial, está habilitado por esa norma, digamos, ¿no? Antes no se podía hacer, ahora sí. Bien, desde ya que al suspenderse, al paralizarse 82 artículos, estamos hablando de, poco más de un tercio de toda la reforma. Sería difícil entrar tema por tema, pero si debiera destacar otro aspecto que hizo que usted diga, no, frenemos hasta tanto se analice y se resuelva definitivamente la cuestión, ¿cuál otro o cuáles otros dos o tres son cruciales? Bueno, ha tenido mucha prensa el tema del famoso FAL, que es un fondo de asistencia laboral para pagar indemnizaciones, que es un tema muy delicado porque le quita un 3% de los aportes del sistema jubilatorio, es un 2% y un 1%, no son distintas graduaciones, y siempre se ha dicho que el sistema jubilatorio carece de fondos y ahora va a tener menos fondos aún, y que modifica algo importante en la Argentina, que es que quien despida pague las indemnizaciones. Porque en este caso sería quien despide no paga las indemnizaciones y las paga ese fondo, ¿no es cierto? Y entonces
quedaría sin vigencia una manda de la Constitución Nacional, que es la protección contra el despido arbitrario. Eso es complejo de analizarlo así en la radio. Le pedimos al Estado especialmente que defienda este punto con más precisión, porque entendemos o entiendo que el daño que se podía provocar con esto es realmente muy grande. Además de que se crea un mercado de capitales enorme que va a ser administrado, vaya a saber por quién, y muchos creen que esto podría reeditar la experiencia fallida de las AFJP. Sí. Y ese es el principal temor que hay sobre la materia. Doctor, además le consulto, ¿cuánto tiene de reforma laboral esto y cuánto tiene de reforma tributaria y de reforma previsional, si se quiere, este punto exactamente? ¿Puede tocar esos otros asuntos? Y sí, claro, indudablemente. ¿Y se puede? Esto, ¿Y legalmente está bien que una reforma laboral impacte en lo previsional y en lo tributario, que son otro tipo de reformas que ameritan otro camino de tratamiento? Y eso es un tema que se ha planteado en los medios de comunicación, pero la CGT no lo planteó en su amparo. Ajá. La ley, al tener aspectos impositivos, no debió haber ingresado por senadores, Claro. pero bueno, empezó el tratamiento de senadores. Pero eso es algo que no es objeto de este juicio. No fue planteado por la CGT y entonces yo no puedo opinar sobre el tema. Bien, pero eventualmente podría ser cuestionado también desde ahí. Sí, si alguien quisiera hacerlo lo podría cuestionar, porque existen reglamentos y disposiciones que establecen que las cuestiones impositivas tienen que empezar por la Cámara de Diputados y bueno, pero no fue así en este caso, ¿no? En el fondo, asistencia laboral se nutriría de aportes previsionales y estaría exento expuesto a las ganancias, ¿no? Esto es concretamente. Bien. ¿Qué otro aspecto, doctor, para cerrar esta especie de punteo de los 82 artículos o de los más destacados y más necesarios de frenar de estos 82, y después vamos a algunas otras cuestiones más de mirada general de la búsqueda de esta reforma, pero ¿qué otro punto destacaría? Y, por ejemplo, dejar sin efecto aquello que hace a la esencia del derecho del trabajo, que es que en la duda se falle a favor de los trabajadores. El famoso indubio pro obrero, del cual se habla ya en la escuela secundaria, ya se enseña, que en este caso permanecería solo sobre la aplicación de la ley, pero no sobre su interpretación. Sí, eso es un cambio bastante importante. Otro cambio importante es que dentro de los límites que tenga que respetar un empleador a la hora de ejercer su poder de dirección, ¿no?, que tiene el empleador en cualquier empleo, tenga que respetar la dignidad de las personas que trabajan. Y esto es importante porque con la dignidad, digamos, uno trabaja porque digamos, lo necesita para subsistir, y eso tiene que ser cumpliéndose con todos los derechos humanos de la persona. Uno no deja su ropaje de derechos humanos en el locker o en el perchero de la empresa cuando entra, y adentro se transforma en un ciudadano sin derechos. Adentro de la fábrica o de la empresa o del comercio, uno tiene que tener el mismo ropaje de derechos humanos que tienen todas las personas, ¿no es cierto? Y eso también fue cambiado, ¿no? Los trabajadores no podrían reclamar
Lo mismo por daños y perjuicios que sí se puede reclamar afuera de un trabajo. En fin, son muchos temas que hacen a esa diferenciación, ¿no? Bien. Y respecto al planteo que hace este gobierno nacional, que ya lo han hecho otros en diferentes momentos de la historia reciente, desde sus miradas y desde sus posturas ideológicas, si no hay una reforma, y si no hay una reforma en este sentido, será muy difícil resolver la problemática del empleo informal, del trabajo en negro, de una economía que prácticamente en un 50% está por fuera de los radares. ¿Qué entiende de esta reforma? ¿Qué impacto, en todo caso, puede tener en pos de, bueno, ir a un lugar más deseable en cuanto a la empleabilidad? Bueno, esa es una vieja discusión que, como bien señaló usted, viene desde hace décadas. Ya lo intentó hacer Carlos Menem cuando fue presidente con los contratos flexibles, de decir, bueno, en la medida que haya menos regulaciones, habrá más contratos de trabajo. Y eso es una falacia. Hay estudios científicos que demuestran que un contrato más barato no facilita más contratación y menos aún contratación regular, registrada, en tanto en cuanto el dador de trabajo no tenga necesidad de ese puesto. Sería como ir a algún lugar y comprar algo solo porque es barato. Y digamos, no es aconsejable. Los empresarios no hacen eso de contratar trabajadores solo porque es barato. Entonces, en juego hay un montón de regulaciones y de situaciones que se tendrían que evaluar, que es muy largo de explicar, ¿no? Pero los temas crediticios, los temas impositivos, los temas de costo de energía, costos de distribución, los impuestos, en fin, hay un montón de variables que juegan y no necesariamente pasan por utilizar a las personas que trabajan como variable, ¿no? Como variable de ajuste. Doctor, ¿qué es paralizar hasta tanto se resuelva la cuestión de fondo? ¿Cuál debiera ser el próximo paso entonces en la justicia laboral de este tema? Y bueno, ahora estamos en plazo para que el Estado Nacional conteste la demanda. Ajá. Después de que el Estado Nacional conteste la demanda, que esto vence ahora después de Pascuas, el fiscal tiene que emitir de vuelta su opinión y después ya se dicta la primera sentencia, que va a ser la mía, y después va a ir a Cámara. O sea, la primera sentencia estará más o menos en 2-3 semanas. Ajá, y será suya, o sea, usted leerá los argumentos que responderá el gobierno y a partir de allí evaluará otra vez, digamos. Exactamente. Sí, claro, porque lo que yo dije es que, y lo que corresponde decir, ¿no? Que el primer análisis es provisorio, el análisis final se hace con la defensa completa, ¿no? Hay que garantizar el derecho de defensa. Perfecto. Y la última consulta tiene que ver más con lo personal, aunque claramente también hace a lo profesional. Pone en la balanza lo que implica, en este caso, un fallo que frena, que paraliza, que pone en stand-by, pero eventualmente en un segundo fallo, pudiendo ya ser definitiva su resolución, lo que le puede llegar a implicar en términos de cómo se suele manejar el gobierno cuando alguien del Poder Judicial, de la política opositora o de lo que fuere, suele responder ante esas situaciones con visiblemente ataques y demás. Bueno, sí, ya adelantó el gobierno que primero me pueden llegar a recusar, lo cual eso va a provocar demoras en el juicio para que
hasta que la Cámara defina si estaría bien o no recusado. Y en algún medio salió también que me harían juicio político, ya por la cautelar misma, ¿no? Que me harían juicio político para pedir mi destitución. Y bueno, son las reglas del juego, digamos. Uno no puede hacer este trabajo teniendo miedo de lo que pueda pasar, porque si no, no está en condiciones de hacer este trabajo. Este trabajo que nosotros hacemos es así, tiene sus beneficios y tiene también sus riesgos y sus contras, y obviamente que al poder político no le gusta que le digan que no, pero de vez en cuando, cuando la Constitución Nacional está en riesgo, hay que decir que no, y después asumir las consecuencias que puedan llegar a plantearse, ¿no es cierto? El trabajo del juez tiene eso, tiene esa ingratitud, pero también es algo lógico. No todos van a estar contentos con una decisión judicial. Normalmente el que pierde no le gusta. Tiene que ser un muy buen perdedor para decir, bueno, está bien, merecía perder y la sentencia fue justa. Eso mucho no ocurre, ¿no es cierto? Todos somos ganadores, todos somos, todos queremos ganar. Pero bueno, no, puede llegar a ocurrir, sí, que el gobierno intente algún tipo de medida contra mí, pero nada, me lo tengo que aguantar, porque son los gajes del oficio, ¿no? Son así. Si yo tuviera miedo, no podría hacer este trabajo. Ok. ¿No será en todo caso el primer gobierno que recuse jueces o que intente avanzar sobre la justicia? Ahora, con el escarnio público de esta gestión nacional de Milei, diría pocos o ninguno, ¿no? Y me refiero a la utilización de las redes y del poder mediático y comunicacional para que todo aquel que tome una decisión que no le guste o que vaya en contra de los intereses del gobierno y de lo que defiende, prácticamente va a la hoguera. Bueno, sí, son los tiempos que corren, ¿no? Son tiempos muy violentos. Pero bueno, tenemos que vivir en esta sociedad y el trabajo nuestro justamente no implica caerle bien a todos, porque eso parecería ser una aspiración inútil, sino hacer el trabajo bien como corresponde, que es decidiendo conforme a derecho, ¿no es cierto? Le guste a quien le guste y le desagrade a quien le desagrade, porque ese es nuestro trabajo, lo tenemos que cumplir. Raúl, muchas gracias por atendernos, ha sido un placer. Por nada, hasta luego, muy amable. Un placer. Raúl Horacio Ojeda, el juez laboral del Juzgado del Trabajo número 63, que puso un freno a 82 artículos de la reforma laboral y que así hemos tenido el gusto de compartir en el aire de Primera Mañana. Bueno, se espera en los plazos correspondientes, en cuestión de días nada más, la presentación del Gobierno Nacional y será el mismo juez recientemente entrevistado por nosotros quien, con los argumentos del Gobierno, tome una decisión que será en su ámbito la definitiva para luego seguir los pasos pertinentes. Reforma laboral, ¿sí?, con este primer revés, al menos provisorio para el gobierno, con además el fallo que por otro lado le dice al gobierno aplique de forma inmediata la ley de financiamiento universitario, ley que aprobó por mayoría el Congreso, que vetó el presidente Milei, que volvió a ser más que ratificada por las cámaras y que el gobierno no aplica mediante la implementación de los fondos que esa ley indica, requiere para medianamente regularizar la situación de gastos de funcionamiento, de salarios docentes y de
sostenimiento presupuestario de las universidades a lo largo y a lo ancho del país. También este freno viene con el otro revés que la justicia le dio al gobierno de apliquen la ley de financiamiento universitario, que al día de hoy y durante esta semana corta tiene nuevas jornadas de paro, reclamos y visibilización en contra de el no envío de fondos, la no ejecución de fondos y las actualizaciones correspondientes para las universidades. Las universidades están de paro, entre ellas la de Luján, en contra de la decisión del gobierno de no aplicar una ley súper ratificada y sobre la cual la justicia también le dice al gobierno de Milei debe ajustarse a esa normativa.